Hay una isla en el Ártico ruso donde no te permiten poner un pie. Allí no vive nadie de forma permanente, solo la mayor guardería de osos polares del planeta. Playas sepultadas bajo 100.000 morsas, una ciudad fantasma congelada y radares secretos de la Guerra Fría que todavía apuntan al cielo. Bajo su permafrost duermen virus más antiguos que la historia. Los lugareños la llaman la Isla de los Muertos. Hoy verás todo lo que los mapas mantienen oculto. Esta es la isla de Wrangel. Estimado espectador, solo te quitaré 15 segundos. Si quieres apoyar mi trabajo, deja un me gusta y un comentario. Es la mejor manera de ayudar al crecimiento del canal. Que disfrutes del vídeo. El 10º puesto es para un pedazo de tierra casi del tamaño de un país pequeño, sin una sola persona que lo llame hogar. La isla Wrangel queda muy lejos, en el Océano Ártico, al norte de la Rusia continental. Unos 7.500 kilómetros cuadrados de tundra, montañas bajas y costa helada. Sobrevuélala ahora mismo y no verías pueblos, ni granjas, ni carreteras que lleven a ninguna parte. Un puñado de guardaparques de la reserva y una pequeña rotación de soldados pasan por allí, se quedan unos meses y luego se van. Cuando se marchan, la isla vuelve a pertenecer por completo a los animales. Hay una extraña ironía incluso en su nombre. La isla lleva el nombre de Ferdinand von Wrangel, un explorador que se convenció de que esa tierra existía y pasó años buscándola entre el hielo. Sin embargo, nunca la encontró de verdad ni pisó jamás sus costas. Otros llegaron mucho después y aún así le colgaron su nombre, honrando a un hombre por un descubrimiento que nunca fue del todo suyo. La isla también tiene la peculiar distinción de estar partida justo por la mitad, por la misma línea donde el este del mapa se encuentra con el oeste, de modo que en cierto sentido se asienta en dos mitades del mundo al mismo tiempo, sin pertenecer por completo a ninguna. Pero el lugar más vacío todavía puede guardar una de las historias humanas más sonoras del Ártico. En 1921, 5 personas desembarcaron aquí con una misión extraña: reclamar la isla para un imperio lejano. 4 de ellas eran hombres jóvenes, llenos de confianza. La quinta era una pequeña mujer iñupiat de Alaska, llamada Ada Blackjack. Ella no era exploradora, era costurera, tenía apenas 23 años y solo había aceptado para ganar dinero para su hijo enfermo, que se había quedado en casa. No sabía cazar, le aterrorizaban los osos polares, nunca pensó en convertirse en heroína. El plan se desmoronó enseguida. Los suministros en los que confiaban nunca llegaron. Un invierno brutal dio paso a otro. El hambre se coló en el campamento y con ella el escorbuto, la piel amoratada, las encías sangrando, los cuerpos fallando poco a poco. Desesperados, 3 de los hombres se lanzaron sobre el hielo marino rumbo a Siberia para buscar ayuda. Caminaron hacia la blancura y nunca más se los volvió a ver. Ni cuerpos, ni rastro, nada. Eso dejó a Aida sola con el 4.º hombre, Lord Knight, que para entonces ya era demasiado débil para ponerse en pie. Ella le daba de comer, lo limpiaba y le suplicaba que aguantara. Murió en la cabaña, a su lado, y en un solo instante, ella se convirtió en la única persona viva en una isla del tamaño de una nación. La mayoría de la gente simplemente se habría tumbado a esperar la muerte. Aida se negó. Aprendió a disparar un rifle por su cuenta, construyó trampas y cazó zorros por su carne y su piel. Cuando los osos polares se acercaban olfateando las paredes, subía al techo, con el corazón golpeándole las costillas, y los ahuyentaba con disparos en la oscuridad. Piensa en lo que significaron de verdad aquellos meses. Cada mañana despertaba con la misma verdad aplastante. No había nadie que pudiera ayudarla, nadie con quien hablar, nadie que siquiera supiera si seguía viva. Un tobillo torcido sobre el hielo, un corte infectado, un rifle encasquillado en el peor momento.
Cualquiera de esas cosas habría acabado con todo y nadie habría llegado a saber cómo. No podía permitirse derrumbarse, porque no había nadie que la recogiera si caía. Así que siguió avanzando, tarea por tarea, alimentando el fuego, revisando las trampas, escudriñando el horizonte blanco, manteniendo a raya la oscuridad a pura fuerza de voluntad. Nada de ese peligro se ha suavizado en el siglo transcurrido desde entonces. Incluso ahora, las personas que mantienen la isla en funcionamiento viven como huéspedes temporales que saben que no deben quedarse más de la cuenta. Guardaparques e investigadores llegan en barco o helicóptero cuando la breve temporada lo permite. Viven repartidos en pequeñas cabañas y marcan sus días con comunicaciones por radio y con los movimientos de los osos afuera. Llegan, trabajan y se van antes de que el mar vuelva a cerrarse. Desde hace años ninguna familia ha echado raíces aquí. La isla tolera visitantes, pero jamás ha aceptado ser un hogar. En el verano de 1923, un barco de rescate logró por fin abrirse paso entre el hielo y la encontró. Delgada, con la mirada hundida, pero viva después de casi 2 años. Más tarde, los periódicos la llamarían la Robinson Crusoe femenina. Una costurera asustada había sobrevivido a 4 hombres adultos y a la ambición de todo un imperio, con nada más que terquedad y habilidad. Camina hoy por la isla y sientes el mismo silencio que ella conoció. El mismo sol bajo se desliza por el horizonte sin llegar nunca a ponerse. No hay voces, ni motores, ni pasos que no sean los tuyos. Uno de los últimos lugares verdaderamente vacíos que quedan en el planeta, vistiendo su vacío como una advertencia para cualquiera que crea que puede domarlo. El 9º lugar de nuestra lista es un sitio al que simplemente no te dejan llegar. Intenta hacerlo por tu cuenta y te harán dar media vuelta mucho antes de que siquiera veas la costa. La isla Wrangel no solo está lejísimos, además está sellada por ley. Se encuentra dentro de una estricta zona fronteriza de Rusia y encima es una reserva natural protegida, una de las más vigiladas de todo el país. Para poner un pie aquí necesitas un permiso especial sellado por los servicios de seguridad, además de un pase aparte de la propia reserva. Casi ningún viajero común consigue tener esos 2 papeles al mismo tiempo. La isla obtuvo su estatus de protección allá por 1976, cuando fue declarada reserva natural estricta, y en 2004 pasó a formar parte de la lista de los sitios naturales más valiosos del mundo, reconocida como un tesoro que merece ser protegido por toda la humanidad. Pero el reconocimiento en papel solo apretó aún más los candados. Ser famosa no la abrió. La dejó más herméticamente cerrada que nunca, un lugar que el mundo aceptó como invaluable precisamente porque casi nadie tendría jamás permiso para tocarlo. No hay vuelos que pueda reservar, no hay ferry con taquilla. Las únicas formas de entrar son un raro barco de investigación o un costoso buque de expedición que debe avisar por radio con antelación, esperar aprobación y rezar para que el hielo abra un camino. Incluso entonces, los visitantes se cuentan, se vigilan y se mantienen dentro de zonas marcadas. Salirte de la ruta significa romper varias leyes al mismo tiempo. Para el pequeño número de forasteros que sí logra llegar, el precio es alto en todos los sentidos. Un camarote en uno de esos barcos raros puede costar tanto como un coche, y aún así solo compra unas pocas horas vigiladas en tierra, bajo estrecha supervisión. Los aventureros que intentan colarse sin los papeles correctos se arriesgan a multas, arresto y a que los devuelvan de inmediato por donde vinieron. Entonces, ¿por qué vigilar una isla vacía con tanta dureza? Parte de la respuesta es la fauna. Esto es un santuario, y los guardabosques lo protegen de los cazadores furtivos que matarían encantados a osos polares y morsas por sus pieles y colmillos. Pero otra parte tiene que ver con la geografía pura y dura.
La isla se alza cerca de la línea sensible, donde las aguas árticas de Rusia rozan el resto del mundo. No muy lejos de la frontera marítima con Estados Unidos, a lo largo de una de las rutas de navegación más estratégicas del planeta. Eso la convierte en algo más que un refugio para animales. La transforma en un puesto de control en la cima misma del mundo. Esa doble identidad, mitad santuario de vida salvaje, mitad frontera estratégica, es lo que hace que la isla esté tan cerrada. Muchas reservas naturales limitan por dónde puedes caminar. Muchas zonas fronterizas mantienen fuera a los extranjeros. Aquí ambas cosas se superponen por completo, de modo que un turista curioso y un agente extranjero reciben la misma respuesta ante el mismo muro de normas. Vengas con una cámara o con intenciones más oscuras, la contestación es la misma palabra corta, respaldada a la vez por el hielo, la distancia y la ley. No. Párate en el borde de la zona permitida y lo sientes, la certeza silenciosa de que te están observando. El viento no trae ni un solo sonido humano, pero aún así no eres libre. Hay señales descoloridas que te ordenan retroceder. En algún lugar más allá del horizonte, una patrulla ya sabe exactamente quién está en la isla y quién no. Y ese conocimiento se te posa sobre los hombros como una mano fría. Para los pocos científicos afortunados que consiguen un lugar, la recompensa es enorme. Un paisaje que casi ningún forastero ha visto jamás. Animales que apenas han aprendido a temer un rostro humano. Valles que hoy se ven exactamente igual que hace 1000 años. Pero cada hora de ese privilegio viene envuelta en normas, radios y una montaña de papeleo tan gruesa como un libro. Hay algo profundamente extraño en que un lugar tan hermoso esté tan prohibido. La mayoría de las maravillas salvajes te ruegan que te acerques. Esta, en cambio, mantiene sus puertas cerradas y a sus guardias despiertos. Y quizá precisamente por eso ha permanecido tan perfecta, tan inquietantemente intacta. Durante décadas, la forma más sencilla de proteger un secreto ha sido asegurarse de que casi nadie pueda verlo. Y esta isla ha estado tan tiempo fuera de la vista que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. El octavo puesto le pertenece a un enemigo al que no puedes combatir, sobornar ni dejar atrás. El propio clima. Y en la isla de Wrangel, el clima intenta matarte casi todos los días. Este es uno de los lugares más duros de toda Rusia, un rincón del Ártico donde el aire, el viento y el hielo se confabulan contra todo lo que esté vivo y tenga calor. Empecemos por el viento. Aquí no sopla tanto como ataca. Las tormentas llegan aullando desde el mar helado con tanta fuerza que pueden derribar a un adulto y arrastrar el equipo suelto por la tundra. Los locales tienen una palabra para eso: la purga, una ventisca tan densa que el mundo simplemente desaparece. En una purga de verdad no puedes ver ni tu propia mano extendida. Hay personas que se han perdido y congelado a pocos pasos de una puerta, dando vueltas dentro de una pared blanca, incapaces de encontrar un edificio que sabían que estaba justo delante de ellos. Incluso sin una tormenta completa, la isla juega con la vista. En los días nublados, el suelo blanco y el cielo blanco se funden en una sola hoja vacía, sin horizonte, sin sombras y sin sensación de arriba o abajo. Un blanco total tan absoluto que los viajeros pierden por completo la noción de distancia y profundidad. Una pendiente suave permanece invisible hasta que tropiezas con ella. Una silueta oscura que parece cercana puede estar lejos o al revés. En esa luz plana, sin sombras, tus propios ojos te mienten en silencio, y la tierra aprovecha la confusión para desorientarte. Y luego está el frío. En pleno invierno, la temperatura cae muy por debajo de los 30 grados bajo cero, y con el viento golpeándote la piel, se siente aún más helado. La carne expuesta puede congelarse en minutos. El aliento se convierte en hielo sobre las pestañas y el pelo de la capucha.
El metal quema los dedos si lo tocas sin guantes. Y la oscuridad lo empeora todo. Durante semanas enteras, el sol no sale en absoluto, y la isla vive una larga noche polar, iluminada solo por la luna, las estrellas y, a veces, las fantasmales cintas verdes de las auroras boreales. Esa larga noche desgasta tanto la mente como el cuerpo. El mundo se reduce al pequeño círculo de luz alrededor de una lámpara. El tiempo pierde su forma cuando no hay amanecer que marque el inicio del día, y la gente cuenta los días hasta ese primer delgado filo de sol en el horizonte, como si fuera un rescate, porque en cierto modo lo es. El verano apenas merece ese nombre. Durante unas pocas semanas el sol se niega a ponerse, gira por el cielo día y noche, y la temperatura apenas sube unos pocos grados por encima del punto de congelación. La nieve retrocede, la tundra se cubre de pequeñas flores, y del suelo húmedo se levantan nubes de mosquitos. Pero incluso entonces, una niebla fría entra sin aviso desde el mar, engullendo la costa, y puede nevar en cualquier mes del año. El hielo lo decide todo. Durante la mayor parte del año, el océano alrededor de la isla se congela por completo, aislándola del mundo. Los barcos solo pueden intentar llegar en una ventana muy estrecha a finales del verano, y aún así un cambio en el viento puede empujar el hielo de vuelta contra la orilla y dejar atrapada una embarcación durante días. Las máquinas sufren tanto como las personas. Los motores se niegan a arrancar con el frío extremo, el combustible se espesa como si fuera jarabe, y el caucho y el plástico se vuelven tan quebradizos que se parten. El rescate nunca está a una llamada de distancia. Si un vehículo muere lejos de un refugio con el clima equivocado, la tripulación puede verse obligada a caminar durante mucho tiempo, con el temporal a la espalda. Aquí, un pequeño error no se queda pequeño. La isla magnifica cada fallo y cobra por ellos con una moneda de congelación, agotamiento y tiempo perdido, que nadie puede permitirse gastar dos veces. Todo lo que vive aquí se adapta a estas reglas o muere. Los animales desarrollan pelajes densos y gruesas capas de grasa, y muchos simplemente se marchan cuando llega lo peor. Los pocos humanos que se quedan aprenden a respetar el cielo por encima de todo, a no viajar nunca lejos sin refugio ni provisiones, y a tratar una hora tranquila y despejada como un regalo que hay que aprovechar al instante, porque no durará. Hay una honestidad brutal en un lugar así. No finge importarle si vives o mueres. Simplemente es lo que es, inmenso, helado y completamente indiferente. Y el confort aquí no es algo que te den, sino algo que le arrancas al clima, una pequeña ventana a la vez. En séptimo lugar está una playa que puedes oler mucho antes de verla. Una costa tan abarrotada de cuerpos enormes que quienes la visitan la llaman un cementerio. Cada otoño, cuando el hielo marino se retira de la costa, decenas de miles de morsas del Pacífico salen del agua y se arrastran hasta las playas de la isla de Wrangel. En el punto álgido de la temporada, las cifras pueden acercarse a los 100.000 animales, apretados unos contra otros hasta que la arena desaparece por completo bajo una alfombra palpitante de carne marrón y colmillos blancos. Primero te llega el sonido, luego el olor. Desde lejos oyes un muro de ruido, gruñidos, bramidos y rugidos profundos que se mezclan en algo que casi parece el motor de una máquina. Y el hedor es inolvidable, un tufo espeso y aceitoso de grasa, desechos y pescado podrido que se te pega en la garganta y se queda en la ropa durante horas. Acércate un poco más y verás a los animales. Cada uno pesa más que un coche pequeño, con la piel arrugada y de un tono rosado parduzco, y con sus largos colmillos de marfil rozando a los vecinos mientras se empujan por un poco de espacio. Hay una razón por la que tantas se reúnen aquí, y no es precisamente feliz. Las morsas en realidad no quieren estar amontonadas en una playa. Durante muchísimo tiempo prefirieron descansar sobre el hielo marino flotante,
derivando sobre sus zonas de alimentación y bajando al fondo del mar para escarbar en busca de almejas cuando les apetecía. Pero a medida que el hielo se retira cada verano más y más hacia el norte, esa plataforma flotante desaparece bajo sus cuerpos, y los animales se ven obligados a salir a tierra en enormes multitudes desesperadas. Las gigantescas manadas de estas playas son, en parte, una señal de un mundo que está cambiando bajo sus aletas. De cerca, una sola morsa ya es una maravilla en sí misma. Esos famosos colmillos no son solo armas. El animal los usa como garfios para sacar su enorme cuerpo del agua y subir al hielo, y para abrir agujeros de respiración en un mar congelado. Los rígidos bigotes de su hocico barren el fondo marino oscuro solo con el tacto, localizando moluscos en aguas demasiado turbias para ver a través de ellas. En una sola inmersión larga, puede aspirar miles de almejas del fondo. Es un cuerpo diseñado con enorme precisión para una vida sobre el hielo, y precisamente por eso, la pérdida de ese hielo resulta tan cruel. Ese hacinamiento es justo lo que convierte la playa en un cementerio. Las morsas son gigantes nerviosos. Un ruido repentino, un ave que pasa volando bajo o el olor de un depredador puede lanzar a toda la manada al pánico ciego. En un abrir y cerrar de ojos, miles de animales se precipitan hacia la seguridad del agua al mismo tiempo, y en esa avalancha, los más pequeños no tienen ninguna oportunidad. Las crías y las morsas jóvenes son aplastadas bajo toneladas de carne desesperada. Cuando el polvo se asienta y los supervivientes vuelven a deslizarse al mar, la arena queda sembrada de cuerpos rotos. En una sola estampida desastrosa, pueden morir cientos en una sola playa en cuestión de minutos. Esos cuerpos son la razón por la que los osos polares patrullan estas costas como enterradores. Los osos no pueden matar con facilidad a una morsa adulta sana. Un macho completamente desarrollado puede pesar más que un oso y defenderse con colmillos como dagas. Así que en lugar de eso, los osos esperan y se alimentan de los muertos que quedan después de cada estampida. A veces incluso un oso provoca el pánico a propósito, acercándose a la manada solo para desencadenar la carrera mortal y recoger después a los caídos. Durante semanas, la costa se convierte en un banquete para todo el vecindario. Los osos engordan y se vuelven perezosos con esa carne fácil. Las gaviotas giran y chillan sobre sus cabezas, desgarrando los restos, y los zorros se cuelan para robar lo que pueden, hasta que solo quedan huesos y colmillos, blanqueándose bajo la pálida luz del verano. Ponte cerca de uno de estos lugares de descanso, y la magnitud brutal de la vida y la muerte te golpea de golpe. El suelo tiembla bajo el peso de la manada. El aire se calienta con el calor de miles de cuerpos apretados unos contra otros, una sensación extraña frente al viento helado. Y repartidas entre los vivos están las formas inmóviles y silenciosas de quienes no sobrevivieron al gentío. Hay una lección dura escrita en esa playa. Estos animales se reúnen en números tan enormes para mantenerse a salvo, y sin embargo la misma multitud que debería protegerlos se convierte en la causa de la muerte de tantos de sus crías. La seguridad y el peligro llevan aquí la misma cara, respirando al ritmo de las mareas, y la arena sigue pasando factura mucho después de que la manada haya regresado al mar. El número 6 de nuestra lista es lo que quizás sea la guardería más ajetreada de todo el mundo natural. Una maternidad oculta, enterrada bajo la nieve. La isla de Wrangel tiene la mayor densidad de madrigueras de parto de osos polares que se ha encontrado en todo el planeta. En una sola buena temporada, hasta unas 400 madres pueden excavar en las laderas de la isla para dar a luz, convirtiendo estas colinas heladas en la cuna más importante de osos polares de la Tierra. Los antiguos chukchis, que conocían esta costa, incluso le dieron nombre por ellos, un nombre que significa, más o menos, el lugar de los osos polares.
¿Por qué tantas madres eligen esta isla por encima de todas las demás? La respuesta es una combinación poco común de regalos. Las colinas atrapan nieve profunda y fiable, perfecta para excavar una madriguera segura. El mar que la rodea se congela cada invierno y se convierte en una plataforma sólida de caza, donde una madre puede encontrar las focas que necesita. Y las concentraciones de morsas y otras presas a lo largo de la costa hacen que una hembra bien alimentada pueda acumular la gruesa capa de grasa de la que tendrá que vivir mientras permanece sellada bajo tierra. Todo lo que una osa preñada podría pedir acaba reuniéndose en este único lugar helado, y generación tras generación siguen volviendo a él. Todo empieza en otoño. Una hembra preñada sube hasta las laderas nevadas y excava un túnel profundo en un ventisquero, vaciando al final una pequeña cámara. Allí se encierra y espera lo peor del invierno, resguardada del viento asesino que sopla afuera. Dentro, la nieve compactada funciona como una manta. Mientras el aire exterior ruge a temperaturas muy por debajo de cero, la madriguera puede mantenerse sorprendentemente cálida, calentada por nada más que el lento cuerpo dormido de la gran osa. Lo que viene después es uno de los datos más extraños de toda la naturaleza. En pleno invierno, en oscuridad total, da a luz, y sus cachorros son diminutos. Los osednos recién nacidos no son más grandes que un conejillo de Indias. Están ciegos, casi sin pelo y completamente indefensos. No pueden ver, no pueden caminar, y no sobrevivirían ni un minuto al frío del exterior. Solo pueden hacer una cosa: pegarse al calor de su madre y beber su leche rica y nutritiva. Durante meses, la madre no come ni bebe absolutamente nada. Vive por completo de la grasa que acumuló durante el verano, entregando su propio cuerpo, gota a gota, en forma de leche. En el silencio amortiguado de la madriguera, solo se oye su respiración, los pequeños chillidos de los cachorros y el tenue olor cálido de pelo y leche en la oscuridad. Contar a estas familias ocultas es una ciencia en sí misma. Como las madrigueras están enterradas y las madres son ferozmente protectoras, los investigadores no pueden simplemente acercarse y mirar. En su lugar, siguen las señales más sutiles: un orificio de respiración aquí, unas huellas allá, una ligera hundidura en la nieve donde debajo hay una cámara, y van reconstruyendo cuántas madres está cobijando la isla en cada año. El recuento sube hasta los cientos, una y otra vez, confirmando que en ningún otro lugar del planeta tantos osos polares empiezan su vida tan cerca unos de otros. Eso convierte a esta isla en algo precioso en un mundo que se calienta. En todo el Ártico, los osos polares están sufriendo porque el hielo marino sobre el que cazan se derrite cada año antes de tiempo. Una guardería fiable. Un lugar donde las madres aún pueden contar con nieve profunda y una plataforma de caza helada, gana valor con cada década que pasa. Si los grandes osos blancos van a tener futuro, fortalezas silenciosas como esta, protegidas y ricas en todo lo que una madre necesita, pueden ser de los últimos lugares que aún mantengan la línea para ellos. Luego, en primavera, la nieve se ablanda y por fin llega el momento. La madre rompe el techo de la madriguera y los cachorros parpadean por primera vez ante una luz blanca cegadora. Caen ladera abajo sobre patas inestables, esponjosos y redondos, resbalando y rodando por la nieve mientras ponen a prueba sus cuerpos por primera vez. Pero nacer aquí es solo el primer obstáculo. La tranquila seguridad de la madriguera desaparece para siempre, y la madre debe guiarlos hasta el mar helado para cazar, atravesando un paisaje roto y peligroso en el que no todos llegarán a cumplir su primer año. Esta isla árida y hostil no es en absoluto un lugar de muerte para los osos polares. Es donde nacen más que en ningún otro sitio del mundo. Una guardería escondida bajo el hielo,
que da a miles de pequeños corazones su frágil y helado comienzo. El quinto puesto lo ocupa un pueblo entero en la isla de Brangel que los vivos simplemente abandonaron y dejaron a merced del frío. Tiene calles, casas, una escuela y un puerto. Lo que no tiene es gente. Antes hubo familias aquí, niños, perros, el olor del humo de leña y de la comida. Ahora solo queda el viento colándose por las ventanas rotas y la nieve deslizándose sobre los suelos vacíos. El pueblo nació de la ambición. Allá por 1926, el gobierno soviético quería un punto de apoyo humano permanente en la isla. Así que llevó colonos al norte, cruzando el mar. Cazadores y sus familias enviados a construir una vida en el borde del mapa. Durante décadas, la pequeña comunidad resistió. Había una estación meteorológica enviando informes al sur, una escuela donde los niños aprendían las letras, barcos que salían a por focas y peces, y renos moviéndose por la tundra. Nunca fue una vida fácil, pero sí una vida real, con luces cálidas ardiendo contra una oscuridad interminable. Durante un tiempo, casi funcionó. Cada verano llegaban barcos de suministro con harina, combustible y noticias del continente. Había una tiendecita, una radio chisporroteando con voces lejanas, y las fiestas se celebraban detrás de ventanas cubiertas de escarcha, mientras afuera rugían las tormentas. Niños que nunca habían visto un árbol crecían aquí pensando que las ventiscas y los osos polares eran simplemente parte de una infancia normal. Se deslizaban en trineo por el largo crepúsculo y se dormían con el sonido del viento, en lo que quizá fue la escuela más aislada de todo el continente. Poner en marcha el asentamiento ya había requerido un valor enorme. Las primeras familias llegaron con casi nada familiar a lo que aferrarse, a un océano de distancia de la ciudad más cercana, en una costa donde el invierno dura la mayor parte del año. Tuvieron que aprender el terreno a toda velocidad o no sobrevivirían. Dónde subían las focas, cuándo el hielo era seguro para cruzarlo, cómo guardar suficiente comida para aguantar la oscuridad. Durante unas cuantas generaciones, lograron algo extraordinario. Una vida humana corriente, con clases, canciones y cumpleaños, en uno de los lugares más hostiles en los que puede vivir una persona. Pero poco a poco, la isla terminó imponiéndose. El coste de mantener abastecida a la gente aquí era enorme. Cada migaja de comida, cada gota de combustible, cada clavo y cada tornillo tenía que llegar en barco durante una estrecha ventana de aguas abiertas. Con los años, las razones para quedarse se fueron agotando. Las familias se marcharon una a una, hasta que por fin los últimos vecinos recogieron lo que pudieron cargar, subieron a un barco, y el pueblo quedó en silencio para siempre. La naturaleza entró en cuanto se fueron, sin nadie que retirara la nieve ni reparara los tejados. Los montones blancos se colaron dentro, llenando los pasillos y enterrando los muebles donde estaban. El agua se congeló y partió las paredes. Las puertas se hincharon, se atascaron o cayeron de sus goznes. El aire salado fue devorando cada pieza de metal expuesta hasta deshacerla. Pasear por allí ahora da la sensación de que la gente desapareció a mitad de una frase. Las teteras siguen sobre fogones fríos. Los abrigos cuelgan de ganchos junto a puertas que ya no cierran. Un calendario se aferra a una pared, congelado en un mes de hace décadas. El dibujo de un niño se curva en el suelo de un aula vacía. Máquinas oxidadas se desploman en los patios, con el metal teñido de naranja, con los motores agarrotados desde hace años. Cada sonido que haces rebota demasiado fuerte en el vacío, y cada invierno los edificios se hunden un poco más, mientras la tundra trepa un poco más por sus paredes. Y el pueblo tiene nuevos inquilinos. Los osos polares vagan por las calles heladas como si fueran suyas, que ahora lo son. Un oso puede empujar con el hocico una puerta vencida y subir las escaleras de una casa donde una familia cenaba antes,
olfateando las habitaciones y acurrucándose a dormir sobre un suelo podrido. Los zorros trotan por el centro de lo que antes era la calle principal. Hay una tristeza muy particular que pesa sobre un lugar así, la tristeza de un esfuerzo que no sirvió para nada. La gente volcó años de su vida en este suelo helado, crió a sus hijos bajo estos techos y al final el Ártico los borró en silencio de todos modos. Las casas siguen en pie, pero el viento que las atraviesa suena casi como un largo y cansado suspiro por todo lo que una vez estuvo vivo aquí. El cuarto puesto lleva soldados armados a una isla gobernada por osos, y nadie fuera de allí te dirá exactamente por qué. En los últimos años, Rusia ha ido reconstruyendo en silencio su presencia militar por todo el Ártico, y la isla de Wrangel se ha convertido en una de las piezas de ese tablero. Hace unos 10 años, a mediados de 2014, levantaron aquí un nuevo puesto avanzado. Una base compacta y autosuficiente, diseñada para resistir la noche polar, con radar, zonas de alojamiento y una pequeña guarnición de tropas apostada en lo más alto del mundo. Este puesto no es más que un nudo dentro de una red muchísimo más grande. A medida que el hielo polar se derrite y se abren rutas marítimas que antes estaban congeladas, el Ártico se ha convertido en un premio del que varios países quieren llevarse una parte. Sus rutas de navegación, su pesca y el petróleo y el gas que se cree que descansan bajo el lecho marino. En respuesta, Rusia ha ido reabriendo viejas bases y levantando otras nuevas a lo largo de toda su costa norte, fortalezas autosuficientes construidas para funcionar durante un año sin reabastecimiento, con combustible, comida y tripulación encerrados dentro, a salvo del frío. La base de esta isla es una de las piezas más remotas de ese enorme tablero helado. Oficialmente la misión es sencilla. La base vigila el cielo y el mar. Su radar barre el espacio aéreo en busca de aeronaves desconocidas y mantiene un ojo puesto en los barcos que avanzan por la ruta marítima del norte, una vía de navegación cada vez más valiosa que cruza el Ártico ruso a medida que el hielo retrocede. Desde esta isla solitaria, los soldados pueden ver muy lejos sobre unas aguas que hasta hace muy poco estaban casi completamente sin vigilancia. Es un puesto de escucha y un mirador, plantado sobre un terreno que ningún enemigo esperaría ver ocupado. El momento no es casualidad. Durante la mayor parte de la historia, el océano Ártico fue una tapa sólida e inútil de hielo por la que a casi ninguna marina le interesaba pasar. Eso está cambiando a toda velocidad. A medida que el hielo se adelgaza, los barcos pueden navegar cada vez más por la cima del mundo, recortando enormes distancias en los viajes entre continentes, y quien controle esas nuevas rutas controlará algo de un valor enorme. Un puesto que antes no habría custodiado nada, ahora se alza junto a una vía que algún día podría transportar una parte real del comercio mundial. La isla no se movió. El mapa se movió a su alrededor. Pero una base armada en una isla vacía, aislada de todo el mundo, es justo el tipo de lugar que alimenta los rumores. ¿Por qué poner soldados en un pedazo de tundra helada, donde el vecino más cercano es una morsa? Algunos señalan que la isla está cerca de la frontera marítima con Estados Unidos, y sostienen que, sea lo que zumba dentro de esas paredes, está claramente orientado a vigilar el otro lado. Otros van más lejos y hablan de equipos secretos, capacidades ocultas y de cuánto de lo que ocurre aquí llega alguna vez a quedar escrito en un registro público. La verdad simple es que en realidad solo sabemos lo que nos cuentan, y aquí nos cuentan muy poco. La vida en la base es, por sí sola, una historia extraña. Los edificios están pintados con franjas llamativas de blanco, azul y rojo, un estallido de color duro contra un mundo de grises y blancos. Dentro, los generadores laten día y noche, empujando hacia atrás a un frío que nunca duerme. Los soldados pueden pasar meses sin ver a nadie que no esté ya allí con ellos. Cuando salen al exterior,
Llevan armas menos por un enemigo humano que por los osos polares, que se acercan hasta las vallas con paso tranquilo, curiosos y sin miedo, atraídos por el olor del calor y de la comida. El aislamiento lo condiciona todo. Hay que acumular provisiones para que duren durante los largos meses en los que ningún barco puede abrirse paso entre el hielo y ningún avión puede aterrizar con seguridad. Una lesión grave o una máquina averiada no se arreglan simplemente llamando a pedir ayuda. La asistencia real más cercana puede estar a días de distancia, si el tiempo lo permite, y aquí el tiempo casi nunca lo permite. Sea cual sea la verdad completa sobre esa base, su mera existencia ya te dice algo. Un país no gasta una fortuna en plantar soldados sobre una roca helada si no cree que esa roca importa. Y como casi nada de ese lugar se confirma nunca, el vacío se llena de teorías. ¿Hasta dónde llega de verdad su radar? ¿Qué otra cosa podría compartir esas paredes además de la tripulación y los suministros? En un lugar sellado a toda mirada exterior, protegido por la ley y por cientos de kilómetros de hielo, casi todo puede imaginarse y casi nada puede comprobarse. Quizá esa sea, precisamente, la verdadera razón para esconder un secreto en lo más alto del mundo. Aquí arriba, el secreto se queda en secreto. El tercero en nuestra lista es el vestigio de una guerra que nunca llegó a ocurrir del todo. Acero oxidado por el que todavía silba el viento, reliquia de décadas que todos temían que acabaran en llamas. Mucho antes de que se construyera la base más reciente, el Ártico soviético estaba salpicado de estaciones de vigilancia, y puestos como los que había en esta isla y alrededor de ella, formaban parte de una inmensa red secreta tendida por la cima del mundo. Su misión, durante las tensas décadas de la Guerra Fría, era mirar sin descanso al cielo vacío y esperar un ataque que todos temían y que nadie quería. La lógica era escalofriante por su sencillez. Si alguna vez estallaba una guerra entre las grandes potencias, la ruta más corta para bombarderos y misiles pasaba directamente sobre el Polo Norte, justo por esta frontera remota y helada. Así que ambos bandos llenaron el Ártico de radares y puestos de escucha, ojos electrónicos que no parpadeaban, pensados para captar el primer destello de un ataque entrante y ganar unos preciosos minutos de aviso. Para imaginar cómo funcionaba, piensa en una cadena de centinelas extendida justo por la parte superior del globo, cada uno barriendo su porción de cielo y pasando la vigilancia al siguiente, de modo que nada pudiera cruzar el polo sin ser visto. Vivir en un puesto así era una tarea extraña y tensa. Las tripulaciones pasaban meses en espacios reducidos, mirando pantallas luminosas en turnos que nunca terminaban de verdad, buscando una señal mínima que significara que lo impensable había comenzado. La mayoría de los días no ocurría absolutamente nada. El peligro era precisamente ese, que cualquier día, sin aviso, pudiera ocurrir. Y el secretismo era absoluto. Quienes servían allí no podían decirle a sus familias exactamente dónde estaban ni qué hacían. Existían instalaciones enteras que nunca aparecieron en ningún mapa público. Piensa en lo extraño de esa vida. Un joven podía pasar un año o más de su juventud en una habitación metálica al borde del mundo, vigilando una pantalla en busca de una forma que significaría el fin de todo, sin poder contarle a nadie a dónde había ido. Su única misión era detectar la única cosa que todos los seres humanos del planeta rezaban para que nunca sucediera. El éxito significaba otro día en calma. La medida de un buen destino aquí era que nunca apareciera aquello para lo que estabas preparado, que la terrible señal en la pantalla siguiera siendo para siempre solo un miedo. Parte de ese equipo todavía sigue en pie, pudriéndose poco a poco entre la sal y el frío. Torres esqueléticas se inclinan contra el cielo gris. Antenas parabólicas, medio derrumbadas,
apuntan a nada. Búnkeres de hormigón, bajos y macizos, quedan medio tragados por la nieve arrastrada por el viento, con las puertas colgando sobre la oscuridad y el interior vaciado o abandonado. Cuando el viento se cuela por los viejos armazones de metal, produce un silbido grave y lastimero, una canción inquietante sin cantante, que se desliza por un paisaje donde ya no queda nadie para oírla. Tropezar ahora con una de estas estaciones olvidadas es sentirse un intruso en la pesadilla de otra persona. Los cables se arrastran por el suelo hacia la oscuridad. Los diales descoloridos siguen en sus puestos, esperando unas manos que nunca volverán. La nieve se cuela por las grietas del techo y se posa sobre la maquinaria como un sudario. Y aquí es donde las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Qué estaban rastreando exactamente estas estaciones? ¿Cuánto de lo que recogieron llegó alguna vez al conocimiento público? En un lugar tan cerrado, tan lejos de miradas indiscretas, los secretos se conservan bien. Algunos creen que estos puestos hicieron mucho más que dar una simple alerta temprana, que escuchaban, observaban y registraban de formas que nunca quedaron escritas en ninguna historia oficial. Si eso es verdad, o solo la imaginación llenando un silencio vacío, nadie desde fuera puede decirlo con certeza, y los hombres que lo sabían, hace mucho que desaparecieron. Cuando el gran pulso entre bloques por fin se fue apagando y los presupuestos se secaron, muchos de estos puestos simplemente se apagaron y quedaron donde estaban, demasiado remotos y demasiado caros para desmontarlos. Los secretos salieron por la puerta con la última tripulación, y los edificios fueron abandonados al hielo con sus historias todavía encerradas dentro. Estar entre estas ruinas es una experiencia de verdad inquietante. Estás mirando los huesos físicos de un miedo que una vez se apoderó de todo el planeta. El terror de que, en cualquier momento, el cielo sobre este hielo pudiera llenarse de fuego. Estas máquinas oxidadas fueron construidas por personas convencidas de que el final podía llegar a cualquier hora, y concentraron toda su atención en el horizonte, esperando. El ataque nunca llegó. La gente volvió a casa, y las máquinas se quedaron atrás, todavía mirando el mismo cielo frío, manteniendo una vigilancia que ya no significa nada. Monumentos silenciosos y fijos a una guerra de nervios, haciendo guardia sobre un enemigo que nunca apareció. El subcampeón de nuestra lista yace oculto bajo el suelo helado, en la única parte de esta isla que se está despertando lenta y silenciosamente. Durante decenas de miles de años, el permafrost de aquí ha mantenido todo atrapado en una congelación profunda. Suelo, plantas y los cuerpos de animales muertos hace muchísimo tiempo, todo sellado y conservado como objetos en un gigantesco congelador natural. Pero el Ártico se está calentando más rápido que casi cualquier otro lugar del planeta, y ahora ese terreno ancestral empieza a descongelarse. Y nadie sabe con certeza qué está saliendo de ahí junto con él. Para entender por qué eso importa, hay que entender qué es realmente el permafrost. Es suelo que ha permanecido congelado por completo no solo durante un invierno, sino durante miles de años, sin llegar jamás a descongelarse. Todo lo que cae en él, una hoja, un hueso, un cuerpo, un microbio, queda atrapado y conservado casi a la perfección, con la química misma ralentizada casi hasta detenerse por el frío. Eso es lo que convierte a este suelo helado en un conservante tan impecable. No se limita a enterrar el pasado, lo mantiene fresco, en pausa, listo para reanudarse en cuanto se caliente lo suficiente como para moverse. Eso es lo que inquieta a los científicos que lo estudian. En laboratorios cuidadosamente sellados han tomado muestras de este terreno antiguo, las han calentado con suavidad y han visto cómo diminutos seres vivos que no se movían desde mucho antes de las primeras ciudades humanas despertaban y volvían a alimentarse, crecer y reproducirse.
Vida que había estado en pausa durante más tiempo que toda nuestra historia registrada, simplemente retomó donde la dejó, indiferente a las eras que habían pasado por encima. Si el frío puede mantener a un ser vivo en suspensión perfecta durante tanto tiempo, entonces la tierra bajo esta isla es menos un cementerio que un vasto archivo helado. Y solo ahora, al calentarse, empieza a abrirse. La tierra congelada es una cápsula del tiempo, y no siempre una amistosa. En todo el Ártico, científicos que trabajan en permafrost como este han extraído microbios que habían quedado atrapados en el hielo durante 30, 40, incluso casi 50.000 años, y los han devuelto a la vida en el laboratorio. Bajo el microscopio, virus que se agitaron por última vez cuando el mundo aún estaba de lleno en la última era glacial, simplemente despertaron y volvieron a multiplicarse, como si no hubiera pasado el tiempo. La mayoría de los que se han reanimado hasta ahora atacan solo a diminutas amebas y son inofensivos para nosotros. Pero demostraron algo profundamente inquietante. Algunas cosas pueden dormir en este suelo durante un tiempo inimaginable y aún así regresar. Eso es lo que quita el sueño a ciertos investigadores. Si un virus inofensivo para amebas puede sobrevivir 50.000 años en la congelación, ¿qué más habrá ahí abajo? Congelados en este suelo están los restos de incontables criaturas que murieron a lo largo de los siglos, y con ellos, potencialmente, los gérmenes que las mataron. Ya hemos visto una advertencia de lo que eso puede significar. En otra zona del Ártico ruso, el cadáver de un animal que se estaba descongelando liberó anthrax enterrado durante mucho tiempo y enfermó a personas y animales cercanos. Resulta que el suelo no siempre conserva a sus muertos de forma segura. Aquí es donde empiezan a crecer las teorías más oscuras. Plagas antiguas esperando bajo el hielo el momento en que el deshielo las libere. Lo que podría pasar si alguna vez se desenterrara a propósito la cosa equivocada en un lugar tan remoto y tan aislado. La ciencia es prudente. El miedo es, en gran parte, una conjetura. Pero estar de pie sobre un terreno que libera en silencio vida más antigua que toda la historia humana hace muy difícil no sentir un escalofrío que no tiene nada que ver con el viento. ¿Querrías que los científicos desenterraran y despertaran algo que ha dormido durante 50.000 años? Dímelo con sinceridad en los comentarios. Hay un segundo peligro enterrado aquí también, más silencioso, pero mucho mayor. Todo ese suelo helado está lleno de restos de plantas y animales antiguos, y al descongelarse, ese material almacenado empieza a pudrirse y a liberar gases al aire, del mismo tipo que atrapan el calor y empujan a todo el planeta a calentarse más rápido. En otras palabras, el suelo que se derrite ayuda a calentar el mundo, y el mundo que se calienta derrite más suelo, en un bucle que se alimenta a sí mismo. Incluso se puede ver cómo ocurre el deshielo. En algunos lugares, la tierra se hunde y se agrieta, desplomándose en extraños pozos y depresiones a medida que el hielo de debajo se derrite. El agua del deshielo se acumula donde antes había suelo firme. En verano la tundra ablandada desprende el olor agrio y terroso de lo que estuvo enterrado durante mucho tiempo y por fin se pudre al aire libre. Y burbujas de gas antiguo silban al subir a través del suelo que se derrite. La isla está exhalando un aliento que ha estado conteniendo desde antes de que los humanos construyeran una sola ciudad. Sea lo que realmente haya ahí abajo, el hielo que lo protegió durante tanto tiempo por fin está aflojando su agarre. Tal vez nunca salga nada peligroso de este suelo. Tal vez lo peor que se descongele sean unos cuantos microbios inofensivos y un mal olor. Pero la respuesta honesta es que no lo sabemos del todo, y esa incertidumbre, enterrada bajo una isla que se calienta en el borde del mundo, es exactamente lo que hace que este lugar sea,
en silencio, de verdad aterrador. Y en primer lugar, el secreto número 1 de la isla de Wrangel. Hay una historia más antigua que cualquier mapa colgado en la pared. La razón por la que la gente que conocía esta costa mucho antes que nosotros la llamó la Isla de los Muertos. Para los cazadores de la costa Chukchi, esto nunca fue solo un pedazo de roca perdido en el mar. Era un lugar envuelto en temor y misterio, una tierra que parecía pertenecer más a los espíritus que a los vivos, y de ella hablaban en voz baja alrededor del fuego. Parte del miedo venía simplemente de cómo se comportaba la isla. Desde el continente, en un día despejado, aparecía en el horizonte como una línea azul pálida flotando entre el mar y el cielo, y luego entraba la niebla, la engullía por completo y desaparecía, como si nunca hubiera existido. Una tierra que se muestra y se esfuma, que flota justo en el borde de la vista, es exactamente el tipo de lugar que las viejas historias llenan de fantasmas. Algunos creían que ni siquiera estaba fija al mundo, sino que era un país fantasma que derivaba, apareciendo para atraer a los imprudentes hacia el hielo mortal. Se entiende perfectamente cómo pudo arraigar una idea así. Para quienes leían el mundo a través de relatos y espíritus, más que de mapas e instrumentos, una tierra que iba y venía a la vista exigía una explicación. Y una explicación fantasmal encajaba con lo que sus ojos les estaban diciendo. Y sus ojos no los engañaban del todo. Sobre los fríos mares del Ártico, capas de aire helado y más cálido pueden doblar la luz de formas extrañas, levantando tierras lejanas por encima del horizonte y haciéndolas brillar, estirarse y quedar suspendidas sobre el agua, o escondiéndolas por completo detrás de un velo de bruma. Así que una isla realmente puede parecer que surge de la nada y luego se disuelve otra vez. Un truco del aire congelado que hoy la ciencia puede explicar, pero que para cualquiera que la mirara desde la costa debía de parecer pura magia. La leyenda y la verdad estaban mirando exactamente la misma cosa. Luego estaban los que se fueron y nunca regresaron. Para llegar a la isla, los cazadores tenían que cruzar una amplia extensión de hielo marino traicionero y cambiante. Y el cruce podía matar de 1000 maneras. Una grieta repentina, una polinia de agua negra, una tormenta que arrancaba el hielo de debajo de los pies. Hombres que partían hacia esa línea azul en el horizonte y simplemente nunca volvían a ser vistos, con un destino desconocido. Para los que se quedaban atrás, era como si la propia isla hubiera extendido la mano y se los hubiera llevado. Un lugar que se traga a la gente entera se gana un nombre oscuro, y este se lo ganó muchas veces. Los animales también alimentaban la leyenda. Se la conocía como la tierra donde se reunían los grandes osos blancos, más que en cualquier otro lugar que una persona pudiera nombrar, dominando el hielo sin miedo alguno a los humanos. Remar hacia una isla cubierta de los mayores depredadores terrestres del planeta, entre niebla y placas de hielo a la deriva, era caminar a sabiendas hacia la muerte. No es de extrañar que los narradores la imaginaran como un umbral entre el mundo de los vivos y lo que espera al otro lado, una frontera que cruzabas bajo tu propio y terrible riesgo. Y el miedo tenía una cara práctica, transmitida como reglas. Los ancianos advertían a los jóvenes sobre qué travesías se tragaban a los hombres y en qué estaciones el hielo se volvía traidor. De ciertos lugares se decía que pertenecían a los espíritus y que no debían ser molestados. No eran supersticiones vacías. Eran lecciones de supervivencia vestidas con el lenguaje de lo sagrado, conocimiento ganado a pulso sobre una costa mortal, envuelto en historias para que nadie lo olvidara. Y aquí viene lo más extraño de todo. El miedo no era absurdo. Todo en esta isla te dice que los antiguos cazadores la leían correctamente. De verdad es un lugar donde el clima puede matarte en minutos, donde el hielo atrapa y ahoga, donde los depredadores enormes
superan en número a las personas, donde el propio suelo guarda a los muertos congelados y ahora los va devolviendo lentamente al aire. La ciencia moderna y la leyenda antigua, llegando desde extremos opuestos del tiempo, acaban diciendo casi la misma advertencia. Cuando un pueblo llama a un lugar la isla de los muertos, muchas veces está recordando, a su manera, exactamente cuántos de los suyos se llevó. Nunca fue una tierra pensada para los vivos. Quizá ese sea el verdadero hechizo de la isla de Wrangel. Sigue ahí fuera, en la cima helada del mundo, prohibida, vigilada y casi imposiblemente vacía. Un pedazo de tierra donde nacen madres osas bajo la nieve, donde 100.000 morsas retumban contra la costa, donde los secretos se oxidan en el viento y algo antiguo se agita bajo el hielo. La gente que vino antes que nosotros miró todo eso y le dio el único nombre que encajaba. Y cuando por fin entiendes todo lo que esta isla esconde, empiezas a sospechar que tenían razón desde el principio. Algunas puertas en el borde del mapa están cerradas por una razón, y ésta ha estado esperando en silencio, en el frío y en la oscuridad, durante muchísimo, muchísimo tiempo.